Luego de esto comenzará la fase de auditoría social, en la cual cualquier persona individual o jurídica podrá dar a conocer los impedimentos de los candidatos que los posean para que así la comisión pueda depurar la lista de los postulantes. Y con los frentes fríos que han azotado al país, las enfermedades respiratorias incrementaron en un 10%. El Ministerio de Salud hace un llamado para que no pase desapercibida una simple tos, que podría luego complicarse. Hacen hincapié también en la necesidad de resguardarse del frío. Tenemos a la fecha reportados en el Sistema Nacional 8.000 enfermedades respiratorias entre neumonías, bronconeumonías, gripes normales y también temas como también de rotavirus. Es importante abrigarse para evitar el daño por el frente frío. Estar tomando muchos líquidos y también productos que tengan vitamina C para tratar de evitar un tipo de resfriados. La persona puede darse con un tipo de problema a un servicio de salud, o sea, los centros de salud están abastecidos en más del 89% para poder ser atendidos en este tipo de enfermedades y también evitar que tengamos cualquier tipo de repuntes innecesarios cuando todo esto puede perderse sin ningún tipo de problema. Tenés fiebre constante, la otra también es tenés mucha mucosidad y también empezás a toser demasiado. Aquí lo importante es cuando la tos o la fiebre pasa de 3 días es de forma inmediata un servicio de salud para poder evitarlo. Y también lo importante es que la persona, cómo puede también estarlo, es el de estar tomando mucha agua pura para estar hidratándose y poder evitar en un determinado que la enfermedad se pueda complicar. Es importante tomar en cuenta cualquier síntoma para evitar una neumonía o bronconeumonía. Y continuando con la información, el abogado defensor de Eduardo Villatoro Cano, Eddie Herrera, nuevamente volvía a plantear ante el juez la opción de que el presunto narcotraficante fuera trasladado a un centro asistencial para permanecer ahí y que se le practicaran exámenes médicos. Entre las opciones que planteaba Herrera fue que se le diera ingreso al cuartel militar Matamoros o al hospital de la Policía Nacional Civil, que está ubicado en la zona 1. El juez Miguel Ángel Gálvez rechazaba la solicitud y declaraba que la defensa deberá proporcionar el nombre de un médico al que Guayo Cano acudirá el día autorizado para realizarse justamente las pruebas médicas y luego deberá regresar a Fraijanes 1, donde actualmente permanece. 7:08. Más noticias del país. Exactamente, y es que en el Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Janet Valdés, se presentó el testimonio de un colaborador eficaz, en el cual menciona que supuestos líderes de los Zetas le comentaron acerca de la masacre 3 días antes de que esta sucediera. Sin embargo, cuando él avisó a la policía, lo ignoraron porque no tenía pruebas. Además, a la audiencia también se presentó un perito en balística, quien explicó que los resultados de los análisis realizados a los proyectiles se encontraron pues algunos indicios de que estas armas estaban vinculadas también con este grupo criminal. Bueno, y seguimos con la información a esta hora de la mañana, por supuesto. Otros temas. Julio César Paz Machuca, ex empleado del Registro Nacional de las Personas RENAP, fue capturado en Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla. Se les indica de ser parte de una organización criminal que permitía ilegalmente la residencia temporal, ingreso, tránsito y salida del territorio nacional a ciudadanos de diferentes nacionalidades con el uso de pasaportes guatemaltecos emitido ilícitamente. Es indicado por los delitos de abuso de autoridad, falsedad material, ideológica y asociación ilícita, entre otras cosas. Con Paz Machuca suman 22 los capturados y responsables de ser parte del grupo criminal. Deportes. Y seguimos con la información a esta hora de la mañana, 7:10. Seguimos recorriendo el mundo en tiempo real. Vamos contigo, María René. Bueno, y tenemos noticias del Papa Francisco. ¿Qué es lo que está diciendo ahora y a qué causas se está uniendo? Lo vamos a ver a continuación en el Diario de México, que nos dice lo siguiente. Se suma Papa Francisco a marcha versus aborto en Washington. El Papa Francisco se sumó ayer vía Twitter a miles de opositores al aborto que tienen previsto marchar en la capital estadounidense al cumplirse 41 años de la legalización en este país. Él dice, me uno a la marcha por la vida en Washington con mis oraciones. Esto indicaba el sumo pontífice en un mensaje colocado en una cuenta oficial de la red social de Twitter. La marcha es una tradición en Estados Unidos adoptada después de la que la Suprema Corte de ese país fallara a favor del aborto el 22 de enero en 1973. Constituye el mayor evento de la comunidad católica en el país en contra del aborto. Este caso Roe versus Wade, conocido
en el mundo, bueno, todos los años se conmemora y hay marchas, y ahora se suma el Papa Francisco a esta marcha en contra del aborto. A pesar de las bajas temperaturas que se registraron, miles de personas marcharon hasta el edificio de la Suprema Corte ubicado frente al Capitolio para manifestarse en contra del aborto. Espero que Dios nos ayude a respetar toda la vida, especialmente los más vulnerables, anotaba Francisco en su cuenta, con más de 3.5 millones de seguidores a través del mundo. Y esta mañana también el Papa Francisco instaba a feligreses a unirse a las redes sociales y de esa manera dar a conocer la palabra de la Iglesia y de Dios. Con esta información nosotros vamos a continuar conociendo qué más ocurre en el mundo. Vamos con Alejandro. El presidente de Ucrania, cuya dimisión están exigiendo los manifestantes desde hace más de 2 meses, se reunió con los principales líderes opositores en una convulsa en Kiev, convertida en un auténtico campo de batalla donde han muerto ya 5 personas. Las protestas en el centro de la capital ucraniana adquirieron una nueva dimensión con violentos enfrentamientos a lo largo de la jornada entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios cerca de la sede de gobierno, después de que se informara de la muerte de 2 personas la pasada madrugada por heridas de bala. Los sectores más radicales de la oposición anunciaron en la Plaza de la Independencia su intención de formar un gobierno revolucionario interino. La reunión anual del Foro Económico Mundial fue inaugurada en Davos, Suiza, con un novedoso mensaje del Papa que pidió a la élite política y empresarial un esfuerzo frente a la desigualdad. Tras el tradicional discurso de bienvenida, el fundador del Foro Económico Mundial leyó un discurso del Papa Francisco en el que este advirtió que aunque la economía moderna ha logrado grandes avances en educación y sanidad, a menudo ha llevado aparejada una amplia exclusión social. La ONG Oxfam publicó un sorprendente informe en el que afirma que las 85 personas más ricas del mundo poseen la riqueza de la mitad de la población. Las calles en el centro del Cairo, en Egipto, regresaron con manifestantes que quemaron banderas de Estados Unidos como parte de su protesta. Los manifestantes encendieron bengalas y corearon consignas de oposición a la hermandad musulmana, así como a su actual jefe del ejército. El gobierno interino sigue adelante con un plan de transición política que debe conducir a elecciones presidenciales y parlamentarias en este mismo año. Ahora son las 7:14. Gracias, Alejandro. Información internacional y volvemos a la realidad del país. ¿Cuáles son los grandes retos para la economía guatemalteca en el año 2014? Fue el tema que ayer se planteaba en un interesante encuentro con distintos analistas, representantes de distintos sectores de la economía guatemalteca y con la disertación especial, muy particular, del doctor Isaac Cohen, analista económico de CNN, entre otras cosas, un gran economista, por supuesto, que nació en Guatemala, pero hace muchos años reside en Estados Unidos y tuvo la posibilidad de presentar a una gran audiencia una cantidad de temas vinculados no solamente a la realidad guatemalteca, sino a la realidad centroamericana y lo que ocurre en el contexto del resto del mundo. Así que vamos a ver parte de lo que ocurría ayer en este interesante foro. A diferencia de lo que estaba pasando, las economías avanzadas están empezando a crecer y las economías emergentes están empezando a decrecer. Estaba al revés. Antes eran las economías emergentes las que estaban creciendo y las economías avanzadas estaban en crisis profunda. Y esto en gran parte se debe al hecho de que China se está desacelerando. Y las economías del mercado emergente pues estaban muy vinculadas a China, sobre todo por el gran apetito que China tiene por materias primas en su evolución. Y eso está impactando a América del Sur sobre todo, y lo voy a mencionar adelante. Pero ese es el panorama. Hay 2 factores que están influyendo considerablemente. Mencioné el crecimiento en China, pero también estamos a la expectativa del cambio en la política monetaria en Estados Unidos, que ya comenzó. Y que con el cambio de timonel en la Reserva Federal vamos a empezar a ver con mucho mayor intensidad. La banquera más poderosa del mundo va a ser una mujer a partir del día 1 de febrero. Nos tenemos que preparar para eso, de manera que Europa, ya lo dijo, ya se dijo aquí, Europa va a crecer moderadamente. Tenemos la esperanza de que crezca un poco más porque Centroamérica tiene su tratado de libre comercio listo para empezar a comerciar intensamente con Europa. Y si hubiera un repunte en Europa, seguramente va a repercutir positivamente sobre Centroamérica. Japón, por supuesto, finalmente, después de una década perdida de desarrollo con deflación,
inflación, y ustedes más o menos conocen esa situación, está principiando a recuperarse vigorosamente. Ese es más o menos el panorama. Esta es la gráfica básica. La primera acá es China, las economías asiáticas, América Latina creciendo relativamente razonablemente, pero menos de 3% en promedio. Centroamérica no, Centroamérica está creciendo por encima del promedio. México con una caída impresionante en el año 2013 que sorprendió a todo el mundo, 1,2% de crecimiento en México. Es difícil de explicar por qué, pero cayó, y Brasil por supuesto cayó también, como Argentina también. Japón está creciendo moderadamente, ahí está Canadá, y la zona del euro todavía creciendo negativamente. ¿Cómo generamos políticas de Estado de largo plazo para que exista esa certeza? Porque creo que mucho en Guatemala podemos hablar, pues el electrocardiograma nos enseña cómo se comporta la economía, y cuando empezamos a ver que ya entra el año político y que estamos hablando de que ya se están hablando de las elecciones, todos los empresarios empiezan a hablar de, bueno, ¿será que invierto o no invierto? Porque no sé quién va a quedar, qué propuesta política traen, qué amenazas me traen a mí como empresario. Entonces eso es muy importante para que dentro del contexto del desarrollo humano se genere ese crecimiento en la economía que salpique, que beneficie a todos. Tenemos que tener esa visión de largo plazo, tanto del desarrollo humano como de las políticas de Estado que nos generen esa certeza como empresarios. Y tal vez un poco en relación a lo que se habla del crecimiento, que todos lo han mencionado, un crecimiento del 3.5% pues está relativamente bien con los promedios que estamos viendo, pero Guatemala tiene que crecer arriba del 6% realmente en los próximos 10 años para reducir la pobreza. Y parte del compromiso de las propuestas de NADE es cómo logramos reducir la pobreza al 35% a través de esa generación de empleo. Necesitamos generar de 100 a 150.000 empleos adicionales para que realmente se reduzca la pobreza y esos índices que estamos viendo de desigualdad cambien. ¿Cómo logramos generar esos empleos? Tenemos que pensar entonces en lo que son mejor educación, mejor nutrición, que realmente permiten que esa capacidad humana se potencie para lograr esos índices de crecimiento que estamos buscando. Bueno, en instantes vamos a tener un poco más entonces de este foro porque distintos participantes estuvieron allí respondiendo distintas preguntas, pero vamos a dar vuelta de página. ¿Qué le parece? Vamos a dejar las noticias y la economía de lado por un momento y vamos a hablar del deporte. Noticias del deporte guatemalteco. Tomó posesión el nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco para los próximos 4 años. Además, en el tenis, la raqueta 1 del país, Christopher Díaz, fue eliminado en el Abierto de Bucaramanga. Tomó posesión el nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, evento que se realizó en su sede en la zona 9 de esta capital. Willy Cashmid, miembro del Comité Olímpico Internacional, fue el encargado de presidir la juramentación de la planilla ganadora de las pasadas elecciones, encabezadas por Gerardo Aguirre como presidente, además Juan Carlos Agastume, vicepresidente, Lorena Toriello, vocal primero, Saúl Méndez, vocal segundo y Rafael Cuestas, vocal tercero. El periodo de este comité ejecutivo finalizará en el año 2017. En noticias del tenis de campo, la raqueta número 1 del país, Christopher Díaz, fue eliminado del Abierto de Bucaramanga, Colombia, luego de perder ante el español Pérez Ribá, número 124 del mundo. El Chapín cayó en 2 sets con parciales de 3-6 y 6-7-7, siendo este último muy disputado. Díaz es la principal carta de la selección nacional que se enfrentará a México en la eliminatoria por el ascenso al Grupo 1 de la zona americana en la Copa Davis de tenis, evento que se realizará el viernes 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero, desde las 10 de la mañana en la cancha de la zona 15. Completan la nómina nacional Luciano Ramazzini, Sebastián Vidal y Estefan González. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 7 de la mañana, 20 minutos y tenemos más información a esta hora. Por supuesto, seguimos viendo otras noticias. Acá se las presentamos, verdaderas obras de arte. Les presentamos las creaciones del fotógrafo alemán Markus Regel. Capta él el momento exacto en que distintos líquidos caen. La imagen del mapamundi, por ejemplo, fue capturado dentro de una gota de agua y puso en relieve a Markus Regel, un fotógrafo alemán especializado en líquidos, o así lo dice por lo menos su sitio web Liquid Art. Regel expone varias series de fotos en las que capta el instante preciso en el que un líquido cae, y estas están también situadas en una galería muy importante de Nueva York.